Soy Servio Sulpicio Galba. Nací el 24 de diciembre del año 3 a.C. y mi vida llegó a su fin el 15 de enero del año 69 después de Cristo, en Roma. Durante 7 meses, asumí el manto de emperador romano, en el periodo comprendido entre los años 68 y 69 después de Cristo. Mi administración fue reconocida por su rigurosa integridad, aunque se rumoreaba que los que me aconsejaban eran corruptos. Soy hijo del cónsul Cayo Sulpicio Galba y de Mumia Achaica. Mi vida estuvo marcada no solo por una considerable fortuna y un linaje ancestral, sino también por el favor que me dispensaron los emperadores Augusto y Tiberio. Inicié mi carrera en el Senado antes de lo habitual, llegué a ser cónsul en el año 33 después de Cristo. Me confiaron el mando del ejército en la Germania Superior entre los años 40 y 42, y fui procónsul en África durante los años 44 y 45. En el año 60, me nombraron gobernador de la Hispania Citerior, cargo que desempeñé durante 8 años. En el año 68, ante la sospecha de que el emperador Nerón planeaba mi asesinato, acepté, y posiblemente hasta incité, una invitación de Vindex, gobernador de la Lugdunensis en la Galia, para liderar una rebelión contra Nerón. En este contexto, recluté una nueva legión adicional en España y logré el apoyo de muchas otras regiones del imperio, aunque Vindex fue derrotado en batalla por los ejércitos del Rin. Cayo Ninfidio Sabino, el prefecto pretoriano, convenció a la guardia pretoriana para que abandonara a Nerón a cambio de una gran recompensa, y el 9 de junio del 68, Nerón se quitó la vida. Con Otón, gobernador de Lusitania, a mi lado, marché hacia Roma, donde el Senado me proclamó emperador. Mi intento de reducir el gasto extravagante de Nerón resultó impopular, al igual que mi decisión de ejecutar tanto a tropas reclutadas por Nerón como a varios de mis oponentes, incluido Lucio Clodio Macer, cuya revuelta desde África había interrumpido el suministro de grano a Roma. Mi negativa a pagar el donativo prometido a los pretorianos condujo al asesinato de mi aliado Ninfidio. Recompensé a las partes de la Galia que habían apoyado a Vindex, lo que enfureció a las legiones de la Germania Superior, las mismas que lo habían derrotado. El 1 de enero del 69, estas legiones se negaron a jurar la lealtad acostumbrada hacia mí y se unieron a las legiones de la Germania inferior para proclamar a Vitelio emperador. En un intento por ganarme el apoyo del Senado, elegí como mi heredero a Lucio Calpurnio Pisón Frugio Liciniano, un miembro de una distinguida familia romana, en vez de a Otón, quien había sido un leal aliado. Otón, con la promesa de un donativo, consiguió el apoyo de los pretorianos, quienes me asesinaron a mí y a Pisón en el foro romano el 15 de enero. El historiador Tácito comentó sobre mi gobierno. Era la opinión de todos que yo era capaz de gobernar el imperio, si nunca hubiera gobernado. Esta frase refleja la percepción de que yo tenía las cualidades y habilidades necesarias para gobernar el imperio romano de manera efectiva, pero solo en teoría o antes de que tuviera la oportunidad de hacerlo en la práctica. Es decir, una vez que asumí el poder y comencé a gobernar, mi desempeño o las circunstancias que rodearon mi mandato no cumplieron con esas expectativas. En otras palabras, todos creían que yo habría sido considerado un buen gobernante si no hubiera tenido la oportunidad de demostrar lo contrario al ejercer el poder.